Acusada de los crímenes más atroces, se dice que la condesa Elizabeth Bathory bañó su alma en la sangre virginal de más de 600 jóvenes. La leyenda susurra que cada grito resonaba en las frías paredes de sus dominios, alimentando una sed insaciable de vida eterna. Sus actos desgarradores la sumieron en la infamia, convirtiéndola en un icono del terror y el desvarío humano. El misterioso sadismo que la envolvía ha trascendido generaciones, inspirando relatos en la oscuridad del cine, la literatura y hasta en los videojuegos. Pero ¿quién era verdaderamente Elizabeth Bathory? Te invito a quedarte. Elizabeth Bathory de Exeter nació el 7 de agosto de 1560 en el castillo de Katish en Eslovaquia. Descendiente de una de las familias más poderosas de Hungría, su destino parecía estar marcado por la opulencia y el poderío. Sin embargo, tras la fachada de nobleza, se ocultaba un oscuro abismo de obsesiones y crímenes. Desde su más tierna infancia, fue testigo de la brutalidad del mundo que la rodeaba. Los golpes rutinarios a los sirvientes y a las ejecuciones públicas sembraron su mente con las semillas del terror y la violencia. Apenas con 6 años, ya había sido expuesta a la crudeza de la vida, presenciando la despiadada realidad que se escondía tras los muros del castillo. Pero no solo la violencia extrema marcó su camino, sufría también tormentos internos, con ataques que hoy serían diagnosticados como epilepsia y migrañas que la atormentaban cruelmente. Su mente, presa de violentos cambios de humor, era un laberinto de oscuridad y sufrimiento. En los laberínticos pasillos del castillo, la joven fue entregada en promesa a su primo Ferenc Nadasdy, un matrimonio forjado en las sombras de la alta nobleza. Apenas con 11 años, comenzó su vida en el imponente hogar de su futuro esposo, pero la relación con su suegra, Úrsula, siempre estuvo marcada por la tensión y el desdén. A diferencia de las mujeres de su tiempo, Elizabeth no se conformó con el papel sumiso que la sociedad le asignaba. En lugar de ello, se sumergió en el mundo del conocimiento, destacando por su cultura y erudición. Mientras la mayoría de los hombres apenas sabían leer y escribir, ella dominaba el húngaro, el latín y el alemán con maestría. Su intelecto era tan excepcional que incluso superaba al mismísimo príncipe de Transilvania. En una majestuosa ceremonia, envuelta en el misterio y la grandiosidad, Elizabeth Bathory unió su destino al de Ferenc Nadasdy, un joven noble cuyo apellido palidecía entre la ilustre fama de su esposa. Apenas con 15 años, se vio envuelta en las intrigas de la alta sociedad, mientras su esposo, 5 años mayor, adoptaba su apellido con orgullo, consciente del poder que emana de la estirpe Bathory. El castillo de Varano, testigo silente de la unión de estas dos almas destinadas a la grandeza, acogió a más de 4.500 invitados en una celebración que resonó con el eco de las leyendas. Incluso el emperador Maximiliano II fue invitado, aunque su ausencia solo añadió un halo de misterio al evento. Juntos se adentraron en el castillo de Katish, su nuevo hogar. Convivieron con la sombra de Úrsula, la madre de Ferenc, cuya presencia añadió una capa más de complejidad a la vida de la joven pareja. En los sombríos pasillos del castillo, la influencia de Ferenc se hizo sentir de manera oscura y siniestra, mientras el joven conde se ausentaba para combatir en las sangrientas guerras de la región. Su esposa se sumergía en un mundo de crueldad y tormento. El apodo de Caballero Negro de Hungría se forjó en el fragor de la batalla, donde Ferenc demostraba su brutalidad empalando a sus enemigos. Mientras tanto, en las profundidades del castillo, él y Elizabeth intercambiaban correspondencia sobre las formas más adecuadas de castigar a sus sirvientes, una práctica que, aunque perturbadora, era común entre la nobleza de la Europa del Este. Las vastas posesiones de esta pareja aristocrática exigían un control absoluto sobre la población local, una mezcla heterogénea de húngaros, rumanos y eslovacos. Pero más allá de la mera administración, el castillo de Katish se convirtió en un escenario de horror, donde los gritos de dolor resonaban en las frías paredes y la oscuridad ocultaba los secretos más sórdidos de la pareja. Cuando Elizabeth dio a luz a su primera hija, Ana, seguida en los años siguientes por Úrsula y Catalina, pero la verdadera tragedia llegaría en 1598, cuando su esposo sucumbió repentinamente a una enfermedad, dejando a Elizabeth viuda a la temprana edad de 44 años. La muerte de su esposo marcó el comienzo de una nueva era en la vida de Elizabeth.
La primera víctima de su ira fue su suegra, desterrada del castillo junto con el resto de la familia Nadasdy. Las sirvientas, protegidas hasta entonces por la anciana, fueron arrastradas a los sótanos del castillo, donde recibieron los castigos que según Elizabeth merecían. En los dominios de Báthory, la intriga y el poder tejían una tela de araña en la que ella misma se veía atrapada. Como señora feudal de un influyente condado de Transilvania, se encontraba inmersa en los enredos políticos de una época convulsa, donde cada paso podría ser un juego de vida o muerte. Sin embargo, la viuda Báthory se enfrentaba a una realidad desafiante. Carecía de un ejército que respaldara su autoridad. Mientras tanto, su primo Gabor I Báthory ascendía al trono como príncipe de Transilvania, apoyado económicamente por la riqueza de Elizabeth. Pero los intereses políticos de Gabor lo llevaron a enredarse en una guerra contra los alemanes, un conflicto que amenazaba con arrastrar a Elizabeth al abismo de la traición a los ojos del rey Matías II de Hungría. Viuda y vulnerable, se encontraba más aislada que nunca, sus dominios expuestos a las garras de la sospecha y la desconfianza. A través de un pastor protestante local, las palabras de horror encontrarían su voz, acusando a la condesa de prácticas impías y brujería. Se decía que en los confines del castillo realizaba rituales macabros, utilizando la sangre de jóvenes doncellas en sus oscuros hechizos. Pero el horror no terminaba aquí. Clara, la tía de Elizabeth, la sumergió en un mundo aún más tenebroso, un círculo de personas envueltas en la sombra de la brujería, las orgías y la alquimia. En el crepúsculo de esta historia fue cuando su sed de poder y depravación se extendió a víctimas de una clase superior. Matar a siervos y sirvientes que de hecho tenían menos derechos era una descortesía, pero no era realmente ilegal para un noble. Fue entonces cuando el rey Matías II de Hungría, alertado por los oscuros rumores que envolvían el nombre de la condesa, ordenó a su primo, el conde palatino Jorge Thurzó, que investigara el castillo. Con sus soldados a su disposición, Thurzó se adentró en el corazón del horror, donde cada sombra parecía albergar un secreto siniestro. Los horrores que descubrieron en el castillo superaron las más oscuras pesadillas. Muchachas torturadas, cuerpos desangrados, un mar de sangre que envolvía el castillo en su fría abrazadera. En 1612 el juicio comenzó, pero la condesa Báthory se negó a comparecer, esto amparándose en sus privilegios nobiliarios. Los testimonios de sus colaboradores, arrancados por la fuerza, pintaban un cuadro de horror inimaginable. El mayordomo, conocido como Fixco, confesó presenciar al menos 37 asesinatos, reclutando personalmente a algunas de las jóvenes para su fatídico destino. En la sentencia los culpables fueron declarados, algunos de brujería, otros de asesinato y los demás de complicidad en uno de los capítulos más oscuros de la historia. Aunque la ley prohibía procesar a un noble como ella, la oscuridad de sus crímenes exigía justicia, pero en lugar de enfrentar un tribunal, fue encerrada en las entrañas de su propio castillo, donde los muros se convertirían en su cárcel y los susurros del viento su única compañía. Los albañiles sellaron puertas y ventanas, dejando solo un pequeño orificio por donde pasar la comida, como si la condesa fuera una criatura de las sombras, condenada a vivir en las tinieblas de su propia creación. Sin embargo, la sombra de justicia se cernía sobre ella, y el rey Matías II de Hungría reclamaba su cabeza por los supuestos crímenes que habían ensombrecido su reinado. Pero el destino de Elizabeth estaba en manos de su primo, quien convenció al rey de aplazar la ejecución, condenándolo a una vida de reclusión perpetua en la soledad más profunda. Así la condesa Báthory fue condenada al aislamiento eterno, su castigo impuesto no solo por sus atrocidades, sino también por la ambición de un monarca sediento de poder. En julio de 1614, en las sombras de su encierro, Elizabeth dictó sus últimas voluntades, una despedida en la penumbra dirigida a dos sacerdotes que serían testigos de su trágico final. Ordenó que sus posesiones fueran divididas entre sus hijos. En la celda olvidada, Báthory llegó a su fin el 21 de agosto de 1614. Uno de sus carceleros, testigo silencioso de su cautiverio, la encontró postrada en el suelo, su figura ya sin vida después de 4 largos años de encierro, donde la oscuridad fue su única compañía y la frialdad de las paredes su única consolación. Los planes de enterrarla en la iglesia de Katish se vieron truncados por el juicio implacable de los habitantes locales, quienes se negaron a permitir que la señora infame
encontrara reposo en la tierra sagrada, y así en un giro final de ironía y destino, Elizabeth fue conducida a la cripta de la familia Bathory en el pueblo de Exet, el lugar de origen de su poderosa estirpe. Allí entre los muros fríos y las sombras eternas, se selló su legado en el silencio de la historia. La ubicación de su cuerpo se perdió en el tiempo, envuelta en el manto de la oscuridad que siempre la había rodeado. Sus documentos fueron condenados al olvido, prohibidos durante más de un siglo, mientras su nombre se convertiría en un susurro prohibido en todo el país. Después de la muerte de Elizabeth, su legado continuó atormentando a la familia durante décadas. 2 años más tarde, sus hijas y su hijo fueron acusados de traición debido al apoyo de la madre en la guerra contra los alemanes. La sombra de la persecución se cernió sobre ellos, y Anna Bathory, una prima de la condesa, sufrió torturas en 1618 por este motivo, aunque logró sobrevivir a la brutalidad. La familia Bathory-Nadasdy se vio obligada a huir a Polonia, buscando refugios lejos de la justicia implacable, aunque algunos miembros regresaron después de 1640. Mientras tanto, el castillo de Katish continuó siendo testigo silencioso de los horrores que habían ocurrido en sus muros. Hoy en día los valientes pueden adentrarse en sus sombras a través de visitas guiadas, explorando los recovecos de la mansión Drakovich de Katish, donde una estatua de madera de Elizabeth Bathory domina la plaza de la ciudad, recordando un pasado de la crueldad oculta entre los encajes del tiempo. Aunque la sombra de Elizabeth continuó envolviendo a Katish durante generaciones posteriores a su muerte, su historia no alcanzó la atención del público en general hasta 1744. Fue en este año que un libro sobre la historia de Hungría, escrito por un sacerdote jesuita, arrojó luz sobre los oscuros detalles de los crímenes de la condesa. Este relato sensacional alimentó la leyenda duradera que rodea a Bathory hasta nuestros días. Sin embargo, en la década de 1980, este relato comenzó a ser cuestionado. En 1982 se revelaron nuevos aspectos de la vida de la condesa en un libro, los cuales varios investigadores han utilizado desde entonces como evidencia de una posible conspiración en su contra. Algunos incluso la han retratado como una viuda indefensa, desafiando así la narrativa establecida sobre sus crímenes. Otros expertos adoptan una postura más moderada en cuanto a los crímenes de Bathory. Sugieren que es probable que sus actos hayan sido exagerados para desacreditarla. Todo esto como parte de una conspiración tramada por sus parientes y los Habsburgo, la poderosa dinastía que gobernaba el Sacro Imperio Romano Germánico y que tenía intereses en Austria y Hungría, siendo primos de los reyes de la monarquía hispánica. El emperador Matías II, endeudado con Bathory, se habría beneficiado de su desaparición, viéndola también como una amenaza política que podría respaldar los esfuerzos de su primo Gabriel para desafiar su control sobre Hungría occidental. Los seres humanos buscamos símbolos icónicos y personificaciones de las fuerzas dramáticas que moldean nuestras vidas y nos sentimos atraídos culpable o no por los excesos llevados al extremo. Existen muchas representaciones masculinas del mal extremo, pero son pocas las mujeres malvadas reconocidas. Es aquí donde Bathory llena un vacío en la iconografía del terror. Si deseas seguir explorando historias intrigantes y reflexionar sobre la complejidad de la psicología humana, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuevos relatos y descubrimientos.